Y esas enfermedades el Señor los sanará. Esas enfermedades, cualquiera sea el nombre, cualquiera sea el canal que hubiera venido a tu vida, el Señor es poderoso. Solo tú tienes que creer, solo tú tienes que poner tu mirada en Él, solo tú tienes que confiar en Él y Él va a salvarte, Él va a sanarte, dice su palabra del Señor. Gloria a Dios. En este tiempo hay muchas familias que están pasando circunstancias de enfermedades específicamente, que lo está azotando sus vidas, está azotando a su familia y por ende repercute no solamente en la familia, en lo espiritual, sino también en lo económico. Sabemos que padecer algún tipo de enfermedad nos lleva a hacer gastos, ¿no es cierto?, en la economía de la familia. Y hay en este tiempo muchas familias que están pasando diversas circunstancias de enfermedades. Es por eso que en esta mañana, en este día, quiero traerles palabra de bendición, palabra de Dios, para que Dios pueda bendecir sus vidas, para que Dios pueda actuar con su poder en la vida de las personas que están padeciendo en este tiempo, pasando por circunstancias de esta naturaleza. Pero para entender esto, primero tenemos que entendernos nosotros también, nosotros mismos, ¿no? ¿Por qué nos vienen? ¿Por qué padecemos nosotros muchas veces enfermedades? Y yo he podido notar que hay 3 canales por los cuales nuestro cuerpo puede adquirir algún tipo de enfermedad. El canal número 1 por el cual nosotros podemos padecer alguna enfermedad es nuestra irresponsabilidad de nosotros, ¿no? Cuando nosotros no cuidamos nuestro organismo, ¿no? Y ahí empezamos a meterle de todo a nuestro organismo, ¿no? Empezamos a cargarlo, empezamos a saturarlos, ¿no? Llega hasta el punto que colapsa nuestro organismo y ahí es donde se producen algún tipo de enfermedad, ¿no? El hígado graso, la diabetes. Bueno, no soy médico, pero un médico lo puede explicar mejor, pero sí que nos damos cuenta, ¿no? Por el colapso ya de nuestro organismo es que produce algún tipo de enfermedades en nuestro cuerpo. Ese es el canal número 1. El canal número 2 es por el mismo pecado del ser humano. También el pecado hace que produzca enfermedades en nuestro cuerpo, ¿no? Un ejemplo que le puedo dar claro es una enfermedad venérea, por ejemplo, ¿no? El SIDA, el sífilis y tantos otros tipos de enfermedades que es por causa del pecado que se nos viene y podemos adquirir, contraer dichas enfermedades. Y el tercer canal por el cual nosotros nos enfermamos es por la misma maldad del diablo, por la misma maldad, perversidad de Satanás que hace que nosotros podamos contraer algún tipo de enfermedad. Entonces, nosotros podemos notar estos 3 canales en el cual nosotros podemos adquirir algún tipo de enfermedad para nuestro cuerpo. Pero ahí nosotros viendo a la luz de la palabra del Señor que para esos 3 canales Dios tiene un propósito en nuestras vidas, ¿no? Él puede actuar con poder, con sanidad para curar nuestras vidas.
¿Ya? Para eso vamos a leer la poderosa palabra del Señor en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 13. Dice así la palabra del Señor: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados, dice la palabra del Señor. Aquí nosotros vemos en la palabra del Señor la respuesta de Dios para cualquier tipo de enfermedad, para cualquiera de los 3 canales que hubiéramos utilizado para contraer alguna enfermedad, ¿no? El Señor dice en su palabra, ¿no? Si hay alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, por el enfermo, quiere decir, ¿no? Que oren por el enfermo, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Y la oración del justo salvará al enfermo. Y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados, dice la palabra del Señor. Entonces, el paso número 1 que nosotros tenemos que tomar en esta circunstancia de enfermedad, nuestro paso número 1 es que demos ese paso de fe, de que nos acerquemos a Dios, de que nos acerquemos al Señor, de que reconozcamos dentro de nosotros, cualquiera sea el canal que hubiéramos permitido, que hubiéramos facilitado para que alguna enfermedad llegue a nuestro cuerpo. El paso número 1 es ese paso de fe que nosotros tenemos que tener, es de acercarnos a Él con fe, pidiéndole a Él. Él no importa ya, si ya está hecho, ya está. Ahora es nueva cosa, tenemos que dar ese paso de fe, de acercarnos a Él. Y Él está ahí con los brazos abiertos, Él está ahí presto para ayudar, para auxiliar a aquel que le pide ayuda, a aquel que se le acerca, a aquel que le pide en esta ocasión o en la circunstancia que estás viviendo. Es que tú puedas dar ese paso de fe y acercarte a Él, dice su palabra, ¿no? En el nombre del Señor. Y esas enfermedades, el Señor los sanará. Esas enfermedades, cualquiera sea el nombre, cualquiera sea el canal que hubiera venido a tu vida, el Señor es poderoso. Solo tú tienes que creer, solo tú tienes que poner tu mirada en Él, solo tú tienes que confiar en Él y Él va a salvarte, Él va a sanarte, dice su palabra del Señor, ¿no? Qué lindo, qué promesa maravillosa que tiene Dios, qué promesa bella, maravillosa de poder que tiene Dios para levantarnos, para salvarnos, para sanarnos, para ayudarnos, para auxiliarnos, dice su palabra. Y nosotros, como esos hijos humildes de Él, de acercarnos a Él con fe, creyendo que Él es el único que nos puede sanar, ¿no? Él puede actuar en cualquier medicina. Si ninguna medicina no puede hacer efecto en tu cuerpo si no está por en medio el poder de Dios. Es por eso que es necesario, dice su palabra, que nos acerquemos a Él, que nos vayamos a buscar, a refugiarnos, a pedir el auxilio de Él. Y ahí la oración, como dice aquí, del justo. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados, dice la palabra del Señor. ¡Wow! ¡Qué linda promesa del Señor!, ¿no? Que tú puedas acercarte a Él, que tú puedas llegar a Él con esta fe de decirle: Señor,
tal vez reconociendo nuestros errores, ¿no es cierto? Tal vez el canal de nuestra enfermedad ha sido nuestra irresponsabilidad, ¿no? De no cuidar nuestro cuerpo, ¿no? De saturarlo y ahí ¡pum! Produce y aparece una enfermedad en nuestro cuerpo, ¿no? Muchas veces esa irresponsabilidad. Tenemos que acercarnos a Él, tenemos que pedirle perdón, Señor, poder decir, perdóname, Señor. Dice que nuestros pecados no serán perdonados, dice su palabra, ¿no? Y si es por el pecado, igual, reconocer, te hemos fallado, Señor. Ahora esperamos en ti y vamos a ver siempre nosotros esperando, obviamente, en la voluntad de Dios, que se haga la voluntad de Dios, ¿no? El otro ejemplo que yo le decía es por el pecado, ¿no? Las enfermedades venéreas, por ejemplo, ¿no? El SIDA, que es lo más fuerte, lo más común, el sífilis y otros tipos de enfermedades, ¿no? También el alcohol, el tabaco, producen enfermedades, ¿no? Mucho alcohol, empiezas a destruir tu organismo y es por el pecado mismo que hay en ti muchas veces, ¿no? Y empiezas a destruir ese organismo, el hígado, y empieza, ¿no?, a hacer efecto el pecado en el cuerpo de las personas. El cigarro, el tabaco también produce cáncer, ¿no? Producto del pecado. Y todas esas cosas nosotros nos podemos acercar a Dios y pedirle perdón y esperar en Él y pedirle con fe, sabiendo que Él puede actuar a favor de nuestras vidas, a favor de nosotros, y Él puede darnos la sanidad que nosotros muchas veces lo esperamos. Y el otro es el pecado, el otro es por la misma maldad de Satanás. Si nosotros vemos en la palabra del Señor en el libro de Job, ¿no es cierto? Ahí tenemos claramente ese ejemplo, el de Job, que vino Satanás con furia, con maldad, con perversidad y empezó a llevarle una cosa, a traerle otra cosa y a llenarlo a Job, un hombre justo, temeroso de Dios. Y aún así, Satanás se aprovechó y empezó a quitarle sus bienes, a quitarle a su familia y a producirle una enfermedad de dejarlo completamente en la ruina, ¿no? Y ahí estaba Job, enfermo, abandonado. Pero vinieron sus amigos, dice la palabra, y empezaron a orar por él. Y él reconoció también, y él dijo, si desnudo vine al mundo, desnudo, pero me voy con el Señor, con la fe firme, con la convicción en el que él había creído y en el que él confiaba. Entonces de ahí Dios vio el corazón de Job, que era justo, que no se apartaba y que él se dedicaba a él y creía en él y tenía mucha fe en la vida de Job. Entonces Dios empezó a mostrar su poder y empezó a devolverle todo lo que Satanás le había quitado. Empezó a devolverle primeramente su sanidad, lo dejó completamente sano, vigoroso, dice la palabra, y empezó a devolverle sus bienes que él había perdido y le devolvió al doble de lo que Satanás, por su maldad, por su perversidad, le había quitado a Job. Y tenemos otro ejemplo también en el libro de la palabra del Señor, aquí en el libro de San Juan, capítulo 9, versículo 14. Vamos a leer la palabra del Señor, 9, 14. Dice así la palabra del Señor. San Juan 9:1, dice la palabra del Señor. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús, no es que pecó este,
ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, dice la palabra del Señor, ¿no? Oiga, muchas veces nosotros podemos decir, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué sucede esto conmigo, no? Todos en algún momento vamos a padecer algún tipo de enfermedad. Por cualquiera de los tres canales, por cualquiera de las tres circunstancias que aparezcan las enfermedades, ya sea por el descuido de nosotros, ya sea por el pecado o ya sea por la maldad de Satanás. Pero por las tres cosas, aquí dice la palabra del Señor, es para que la obra de Dios, para que el poder de Dios se haga manifiesto a la vista de todos los hombres, dice la palabra del Señor. ¿Cierto? Entonces no importa la circunstancia, no importa el por qué estés atravesando la enfermedad. Lo que Dios quiere es mostrar su poder. Lo que Dios quiere es que haya testimonios vivos y reales aquí en la tierra de su poder, del verdadero poder que tiene Dios, de lo que Él existe y Él está aquí presente entre nosotros, presto para ayudar todo aquel que se acerca a Él y le pide la ayuda. Y dice la palabra, entonces el poder de Dios se manifiesta. Y en esta circunstancia, si tú estás atravesando por algún tipo de enfermedad, acércate a Él, pídele a Él, busque a los ancianos de la iglesia, como dicen aquí en el libro de Santiago, ¿no? Y oren ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y el Señor se va a manifestar con gloria y con poder, y te levantará, te sanará, y los pecados te serán perdonados. Pero todo esto para la gloria y la honra y el poder de nuestro Dios, el que lo tenemos aquí presente. Solo tú tienes que creerle, solo tú tienes que acercarte a Él, solo tú tienes que pedirle con esa fe, con ese deseo, con ese reconocimiento y decir, Señor, tú eres el único Señor. Nosotros ya no podemos, nuestros recursos tal vez no nos alcanzan. Y por más que lo tengamos todo el recurso del mundo, pero nosotros esperamos en la voluntad tuya. Y eso es lo que Dios quiere, ver esos corazones agradecidos, esos corazones que verdaderamente reconocen el amor y el poder de Dios. Y si tú estás atravesando por alguna circunstancia, ¿no?, de enfermedad, ¿no? Es claro que estamos viendo hoy en este tiempo, ¿no?, enfermedades de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Los hospitales saturados, las UTI, las unidades de terapia intensiva completamente saturados por la pandemia, ¿no? ¿Y quién pecó para que estas cosas sucedan? Para que hoy estemos atravesando este tipo de circunstancias que son graves y muchas veces letales para muchas personas. ¿Quién tiene la culpa, en otras palabras? ¿Quién es el que pecó para que estas cosas sucedan, ¿no? Y ahí lo vemos claramente de este hombre que nació ciego desde su nacimiento, dice la palabra del Señor. Y sus mismos discípulos hicieron estas mismas preguntas que tal vez tú te estás haciendo en este tiempo. ¿Quiénes pecaron para que haya este tipo de circunstancia? ¿Quiénes pecaron para que haya este tipo de pandemia que hoy está azotando a la humanidad? Lo mismo le preguntaron los discípulos del Señor Jesús. ¿Por qué este hombre ha nacido enfermo? ¿Quiénes pecaron? ¿Él o sus padres? Él no podía hacer porque él era un niño que recién salía del vientre, ¿no es cierto? No había por donde él hubiera cometido pecado. Le querían echar la culpa a los padres, él o sus padres. Y el Señor dijo, ni él ni sus padres pecaron, dijo, sino más bien es para que la obra de Dios se haga manifiesta en la vida de ese hombre, para que todo ojo vea el poder de Dios que se hace manifiesta aquel que verdaderamente lo busca. Si tú estás atravesando esta circunstancia de enfermedad, es porque Dios tiene un propósito en tu vida, es porque Dios quiere mostrar el poder
quiere mostrar ese propósito de Dios en tu vida. Él quiere levantarte. Él quiere darte la sanidad. Él quiere hacer que otros vean el poder de Dios en tu vida, para que tú puedas testificar de que sí, verdaderamente Dios te ha sanado. Y ahí nosotros podemos ver, yo particularmente conozco muchos, pero muchos testimonios reales del poder de Dios, ¿no? Hay personas que Dios los ha sanado del mismo SIDA, que antes daban positivo, ahora por el poder de Dios, porque el poder de Dios se ha manifestado en la vida de ellos, Dios los ha sanado, los ha limpiado, les ha perdonado sus pecados y los ha levantado y le ha devuelto el doble de lo que Satanás le quitó. Hemos visto nosotros testimonios vivos y reales de personas que se han sanado de cáncer que son terminales en el cuerpo de las personas. Pero para la gloria y el poder de Dios, esas personas están completamente sanas para testificar el poder de Dios. Y ese mismo poder es que Dios quiere actuar en tu vida. Ese mismo poder está ahí esperando de que tú le abras el corazón y tú te puedas llenar de fe y esperar en Él para Él levantarte y darte un cuerpo completamente sano para perdonar los pecados muchas veces que hemos cometido delante de Él. Él quiere sanarnos, Él quiere liberarnos, Él quiere levantarnos para mostrar su gloria, para mostrar su poder aquí en la tierra que Él está hoy por hoy y por los siglos de los siglos, dice la palabra del Señor. Que tú puedas poner esa fe en Él, que tú puedas confiar en Él. Y así nosotros podemos ver muchos testimonios vivos y reales de que han sucedido para que el poder de Dios se manifieste, dice su palabra aquí en el libro de San Juan 1, 2 y 3, 9, 1, 2 y 3. ¿No es cierto? Entonces ahí nosotros podemos ver, Dios quiere sanarte, Dios quiere levantarte, pero depende de que tú le abras tu corazón, de que tú te llenes de fe, de que tú confíes en Él y puedas decir, Señor, yo confío, yo espero en ti, tú eres el que me puedes levantar y el Señor te levantará. El Señor te dará esa sanidad que tú tanto esperas, que ha azotado no solamente a tu finanza, no solamente a tu familia, sino también emocionalmente. Espiritualmente también nos azota cuando estamos en un lecho de enfermo. Es difícil verdaderamente vivir ahí, en esa circunstancia, en esa situación. Pero el Señor, en su gran amor, en su gran poder, en su gran misericordia, Él está ahí para ayudarte, para levantarte, para bendecirte. Confía en Él, confía en Él. Solamente confía en Él. Deposita tu fe en Él. Porque dice su palabra que todo lo que nosotros le pidamos con fe en el nombre del Señor será hecho, dice su palabra. Todo lo que amarremos acá en la tierra será amarrado en el cielo. Pero todo lo que desatemos aquí en la tierra también será desatado allá en el cielo. Si hoy tú agarras y le pides al Señor y quieres amarrar esa enfermedad que hoy por hoy estás pasando, esa circunstancia, pídele que se lo amarre esa enfermedad y lo eche al fondo del mar. Y será amarrado en el cielo. Y pídele al Señor que desate en tu vida, que desate sanidad en tu cuerpo, en tu mente, en tu alma, en tu espíritu, en tu finanza. Y el Señor va a desatar todas esas sanidades. Lo que desataré aquí en la tierra será desatado también en el cielo. Y el Señor se glorificará. El Señor te bendecirá. El Señor te levantará. El Señor te sanará, dice su palabra. Porque nosotros lo creemos, porque sabemos que Él es el Dios vivo, poderoso, por los siglos de los siglos, el creador del cielo y de la tierra y de todo lo que hay en ella. Es en ese Dios que nosotros confiamos. Es ese Dios el que produce el poder, el querer y el hacer, dice su palabra. Y Él quiere sanarte. Como le dijo el ciego al Señor Jesús. Le dijo, el ciego estaba ahí. El Señor Jesús le pregunta, hombre, ¿qué quieres que yo haga por ti? Y este hombre ciego le dice, Señor,
si tú quieres, sáname, le dijo. Y el Señor Jesús le respondió, sí, le dijo, yo quiero, le dijo, sé sano, le dijo. Y en ese momento dice la palabra del Señor que este hombre recobró la vista. Y empezó a ver. Y este hombre empezó a saltar de gozo, de alegría, de felicidad por ver el poder de Dios. Porque el Señor le dijo, sí, quiero, le dijo, sé sano, le dijo. Y el Señor también te dice en este día, si quiero sanarte, si quiero que te levantes de ese lecho de enfermedades, porque las enfermedades no provienen, el sufrimiento no proviene de parte de Dios, sino más bien es el poder de Dios que proviene y quiere hacer algo en tu vida. Y el Señor te dice en este día, si quiero, levántate, te sanaré, dice la palabra del Señor. Y tú puedes recibir con fe, con convicción, con seguridad esa sanidad que viene de parte de Dios para tu vida. Y el Señor te sanará, el Señor te levantará, el Señor te limpiará y el Señor te bendecirá y podrás seguir testificando y glorificando, demostrando el poder de Dios que está hoy por hoy y para todo aquel que se acerca y lo quiere. Que Dios los bendiga.